Buenas tardes a todos. Vemos que ya se está uniendo diferentes participantes, diferentes asistentes. Tenemos con nosotros a Carlos Naveda. Carlos se unió en Habitísimo en 2014 y actualmente es Country Manager para los mercados español e italiano. Ha formado parte de diversos equipos dentro de la compañía, ha pasado por diversos departamentos y esto le ha permitido tener una visión global, estratégica, le ha permitido también conocer mejor el producto, la cultura y los procesos de la empresa. Carlos, buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros. Cuéntanos de qué vamos a hablar esta tarde, qué nos vas a Pues vamos a contar de hablar Habitísimo. un poco de transformación digital, de la reputación online, de la marca digital, que creo que es algo muy importante ahora mismo en los tiempos que corren. Muy bien. Cuando quieras, creo que ya tienes permiso para poder compartir pantalla. Sí, así es. Un segundito. Vale, creo que ya lo estáis viendo, ¿sí? Sí, sí. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, Micaela. Como decía, hemos puesto este espacio para hablar un poquito de reputación online, de marca digital en el sector de la reforma, que es donde se engloba Habitísimo. Para aquellos que no conozcáis qué es Habitísimo, una pequeña explicación. Habitísimo es un marketplace que conecta la oferta y la demanda en el mundo de las reformas. Ponemos en contacto, al fin y al cabo, a particulares con necesidades de hacer una reforma en su casa, de hacer una obra, de hacer cualquier otro servicio en su hogar, con profesionales del sector que pueden llevar a cabo estos trabajos. Llevamos más de 10 años haciéndolo y estamos presentes tanto en Europa como en América Latina. ¿Vale? Teniendo este contexto, vamos un poco a lo que nos ocupa. ¿Por qué es importante digitalizarse? Ahí veis algunos datos de cómo ha ido en el último año la evolución de la facturación de las empresas en cuanto a digitalización, pero sabemos nosotros, todos creo que somos conscientes de que la transformación digital del sector es muy necesaria, pero que no ha sido tan rápida como ha podido llegar a ser en otros sectores, véase el sector de los viajes, el sector de los hoteles. Al fin y al cabo, cualquiera de nosotros, si tiene que hacer un viaje, si tiene que reservar un hotel, pues todos vamos a internet y reservamos. Pero en el sector de las reformas este cambio todavía no se ha dado. Llevamos, por decirlo así, ciertos años de retraso respecto a otros sectores en esta transformación. Por eso en Habitísimo queremos trabajar en facilitar, en liderar este proceso, esta transformación digital, porque sabemos que todavía queda muchísimo camino por recorrer, pero queremos recorrerlo de la mano de nuestros usuarios, tanto profesionales como particulares que forman parte del marketplace, como decía en el inicio. Sabemos que los profesionales cada año hacen más y más esfuerzo para ser más digitales, pero ese esfuerzo todavía no nos lleva al punto en el que queremos estar. Ese esfuerzo hoy en día es ir más allá para ellos porque no están acostumbrados a hacer las cosas como los nuevos tiempos que requieren, sino como las han hecho toda la vida. Entonces nosotros queremos formar parte de ese proceso, acompañarles y también guiarles un poquito en el camino para que juntos lo podamos hacer mejor y más rápido. De forma habitual, nosotros en Habitísimo lanzamos encuestas tanto a nuestros usuarios profesionales como particulares para obtener más información sobre ellos y también para poder hacer las cosas mejor. Como decía, nos gusta estar muy cerca de todos los usuarios que están en Habitísimo. Al final, lo que hemos detectado en estas encuestas es que nuestro sector se está digitalizando, pero que no lo hace a la misma velocidad que lo hacen los clientes. Es decir, de la parte de los profesionales tenemos mucho más freno hoy en día que de la parte de los clientes. En cuanto a números, por ejemplo, los que podéis ver ahí en las diapositivas, sabemos que el 61% de los clientes, antes de iniciar un proyecto en su casa, que obviamente conlleva una preparación previa, busca inspiración e ideas por internet. Además de buscar ideas e inspiración, también quieren comparar precios, informarse de qué licencias van a necesitar o qué tipo de oficios van a necesitar meter en su casa.
Un 36% de los clientes que nosotros hemos encuestado, además, busca referencias u opiniones en Internet antes de contratar a un profesional. Esto, comparado con otros sectores, todavía es un número bastante bajo. Si pensamos en nuestro día a día, seguro que muchos de nosotros, cuando vamos a comprar algo en una tienda, antes de decidirnos por comprarlo o por no comprarlo, vemos opiniones en Internet o comparamos el precio en otras páginas web. Y en el mundo de las reformas también está pasando cada vez más, pero todavía es un porcentaje bajo de los clientes que finalmente lo hacen por Internet. Sin embargo, es muy importante porque ese porcentaje de gente que lo hace va a basar la decisión de con qué empresa realiza finalmente ese trabajo. Como digo, lo va a basar en las opiniones, en las referencias que encuentra ahí. Entonces, todos los clientes tienden a confiar en las opiniones de otras personas. Es muy, muy, muy importante que nuestra imagen de marca, que nuestra reputación online esté controlada y que además la trabajemos de forma continua, porque solo ese trabajo de forma continua nos va a permitir tener muchos comentarios que sean buenos y esto nos llevará a más clientes, más fieles, de mayor calidad y al fin y al cabo a lo que queremos, que es tener más trabajo. Viendo también un poquito los datos que tenemos ahí en la presentación, el 35% de los usuarios que entran a Bitísimo lo hace para buscar un profesional de la reforma. Hay un porcentaje, como decía, que busca inspirarse o que está en una fase más temprana de la realización de la obra, pero un 35% ya está cerca del proceso final. Al final, un usuario que entra en Habitísimo, que entra con esta idea, busca sobre todo la facilidad de contactar con muchos profesionales con solo un clic, estando sentado en el sofá de su casa o en el autobús o a la salida del trabajo. Y esa facilidad de contactar con muchos y de que te pasen un presupuesto de forma muy rápida y muy sencilla es muy, muy atractiva para ellos. Como decía, esta parte creemos que está mucho más digitalizada que la parte profesional, que el mundo profesional dentro de las reformas, que el mundo de los oficios. En las encuestas que nosotros hacemos a profesionales, no solamente a profesionales que están en Habitísimo, sino también fuera de Habitísimo, vemos que casi la mitad considera que es útil estar en Internet, pero el resto todavía no lo ve necesario. Viven, como decía antes, haciendo las cosas como las han hecho toda la vida, viven del boca a boca, del mundo offline todavía. La mitad de ellos también utiliza redes sociales, sobre todo Facebook, para darse a conocer, para contactar con sus clientes o para promocionarse, y solamente un 48% de los profesionales dispone a día de hoy de una página web con la que promocionar sus servicios. Con estos datos podemos ver efectivamente que la transformación digital ha llegado antes, como decía, a los clientes, a los propietarios, que a los profesionales que todavía siguen en un mundo más offline. Para poder alcanzar esa transformación que buscamos, necesitamos tener una comunidad de profesionales. Esto es algo que nosotros hemos tenido claro desde el primer día en Habitísimo y que queremos seguir fomentando, que necesitamos seguir fomentando. Una forma clara de hacer crecer esa comunidad es aparecer en foros como este, dar formación constante al sector, ofrecer servicios de calidad, hacer eventos como los que hace habitualmente Habitísimo para sus profesionales. Pero recientes entrevistas con nuestros profesionales nos hicieron darnos cuenta de que no nos basta solamente con esta parte, sino que el sector carece de algo desde la anterior crisis, que ahora estamos también seguramente con una crisis por delante, pero desde la crisis del 2007, carece de profesionales en cada uno de los oficios. Muchos de los profesionales que teníamos en España han ido envejeciendo, se han ido retirando y no han entrado nuevos jóvenes a esas profesiones en el mercado, con lo cual tenemos mayor número de peticiones que las que los profesionales pueden atender con el volumen de profesionales que existen hoy en día en España. Pues bien, nosotros queremos hacer mucho hincapié en esto y queremos trabajar en esto como pilares para que el sector no se quede atrás, para que pueda alcanzar esa transformación digital, y creemos que dar formación también en estos oficios a gente más joven nos va a permitir llegar a ese proceso, llegar a esa transformación de forma mucho más temprana y acelerar bastante el camino. Conscientes de que el sector de la reforma es una palanca esencial de los objetivos de desarrollo sostenible, también desde Habitísimo queremos apostar por mejorar la sociedad a través de las viviendas. Somos conscientes de que tenemos un parque inmobiliario muy antiguo, es así, son datos al alcance de cualquiera,
y queremos impulsar ese desarrollo económico y social y lo queremos hacer a través de acciones orientadas a los profesionales y a los usuarios, pero con el objetivo claro de impulsar esa transformación desde una eficiencia energética y desde una eficiencia también con el consumo de energías mucho más renovables que lo que tenemos a día de hoy. En esta misma línea de perseguir la digitalización, estamos llevando a cabo un montón de iniciativas. Una de ellas la hemos llamado Construyendo en Digital. Nos hemos unido 3 líderes del sector, el Observatorio 2030, también Habitísimo y también Saint-Gobain. Y el objetivo fundamental de esta iniciativa es poder facilitar esa transformación digital de la que vengo hablando desde el principio de la presentación. Creemos que esto es fundamental, acelerar este proceso y nosotros queremos ser facilitadores de ese proceso, queremos liderar ese proceso para que se haga cuanto antes, porque creemos que de ello depende el futuro del sector de las reformas. Concretando más en el título de la presentación y hablando más de reputación online, traigo algunas herramientas que nos pueden ayudar a construir nuestra reputación online. La primera de ellas sería el posicionamiento en buscadores, el posicionamiento dentro de los buscadores, concretamente el posicionamiento orgánico. Siempre que tenemos que buscar algo, o al menos yo, no sé si todo el mundo, pero mucha gente lo hace así, tiramos de Google o de algún otro buscador, fundamentalmente Google, para encontrar la información que necesitamos. Pues al final, para promocionarnos y para generar una reputación online que sea creíble y que sea interesante para nosotros, Google también pasa a ser uno de los sitios más importantes, más interesantes. Y las primeras posiciones de este buscador, de Google, están reservadas para aquellas webs que tienen la parte del marketing online muy bien trabajada. Entonces, ¿cómo podemos hacer para aparecer en esas primeras posiciones y gestionar nuestra reputación online? Pues al final el primer paso es tener una página web, esto es fundamental, sin eso no vamos a poder aparecer en Google, con lo cual es criterio necesario para poder estar ahí. Y a partir de tener una página web hay que entender un poquito cómo funciona Google para poder estar ahí y sacarle partido. ¿Cómo funciona? Nos ha llegado, perdón que te interrumpa, nos ha llegado la primera pregunta por parte de Nines. En este caso nos plantea 2 preguntas. La primera, ¿nos podrías explicar mejor qué significa el posicionamiento orgánico? Claro. Y la segunda, en vuestro caso, ¿cuál fue las redes sociales o la web que os sirvieron para aumentar vuestras ganancias? Vale, pues el posicionamiento orgánico al final es cuando hacemos una búsqueda en Google, todos tenemos una página de resultados, una lista de resultados. Dentro de esta lista de resultados, Google diferencia aquellos resultados que oferta de forma promocionada y los marca claramente como patrocinados, como anuncios, y esa sería la parte que vamos a ver luego de Google Ads. Y está luego esa parte que no aparece patrocinada, que no aparece marcada como anuncios, que es la parte orgánica de Google. Digamos que tú en Google puedes estar pagando o sin pagar, o de las dos maneras. La parte SEO o la parte orgánica es aquella parte que no pagas, que tienes que hacer cosas para aparecer ahí. Como decía, hay para mí 3 pilares fundamentales. Primero es tener un buen contenido. Eso te va a posicionar más arriba en esas búsquedas, en los resultados orgánicos. El segundo es tener un buen sistema de link building o de enlaces a tu web que vengan de otras webs. Al final, el hecho de que tu web se muestre en otras páginas que también sean relevantes o que sean interesantes va a mejorar tu puntuación para aparecer más arriba en Google. Y luego que la web esté bien montada, que tenga una buena estructura, que sea fácil de usar, que tenga buen rendimiento, que la velocidad de carga sea rápida. Todo esto va a hacer que posiciones más arriba dentro de esos resultados. Entonces hay que diferenciar la parte SEO, que es esta primera parte que vemos, que son los resultados orgánicos, son aquellos que no se pagan, de la parte SEM o de la parte de Google Ads, que son aquellos resultados en los que para aparecer tienes que estar pagando. Y respecto a la segunda pregunta, Habitísimo nació hace 11 años, yo no estaba ahí, pero el crecimiento fundamental de Habitísimo vino en el momento que fuimos capaces de hacer las campañas de pago rentables. Esto es una parte muy importante para poder crecer. Al final el SEO es lo que te va a dar el rendimiento económico, es lo que te va a dar beneficios, por así decirlo, porque es gratis, o sea, no tienes que pagar a Google por cada clic que generas, pero sí tienes que hacer las cosas bien en tu página web.
y la parte de pago lo que te va a permitir es un crecimiento mucho más grande, alcanzar audiencias mucho más grandes, alcanzar un nivel de conversiones mucho más grandes, pero ahora un poquito más adelante os explicaré esta parte. ¿Sí? ¿Micaela, sigo o hay alguna pregunta más? Sí, tenemos 2 preguntas más. Para seguir con el hilo de Nines, Nines pregunta, ¿todo esto que cuentas está relacionado, por ejemplo, que yo esté en Instagram y de repente me aparezca una publicidad de oferta de colchones? Dale, perdón. Perdona, y la otra pregunta es de Vanessa, que nos pregunta cómo podemos crear una página web. Vale, pues la primera pregunta sí está relacionado. Al final, bueno, Instagram es de Facebook, con lo cual, pues, todo lo que esté entre canales o entre plataformas te pueden monitorizar tu actividad y hacerte anuncios en función de tus intereses y de 1000 formas de segmentación distintas. Pero además, tenemos que tener en cuenta que siempre que entramos en una página web nos marcan con una cosita que se llaman cookies y que sirve para rastrear nuestra actividad. Entonces, yo como empresa puedo decirle a Google que muestre mi anuncio a gente que ha visitado webs de reformas o a gente que ha visitado webs de decoración o a gente que ha visitado, no sé, lo que sea, lo que se nos ocurra. Dentro de todas las segmentaciones que te ofrece Google, tú puedes decidir a quién le quieres mostrar tus anuncios. Y es por eso que nos persiguen siempre que utilizáis Amazon, si os dais cuenta, los 3 días o 5 días después tenéis un montón de anuncios de aquello que estuvisteis viendo en Amazon por todos los sitios que visitéis. Pues al final eso es algo que te permite hacer Google y que te permite seguir rastreando y seguir impactando a esos potenciales clientes en función de las campañas que tú quieras crear. Y la segunda pregunta, perdón, Micaela, no me acuerdo cuál era. La segunda pregunta era de Vanessa, que nos preguntaba cómo podemos crear una página web. Vale, pues para crear una página web yo lo que recomiendo como inexperto en cuestiones técnicas es hablar con alguien que sea informático, con un desarrollador que nos pueda crear la página web, ¿vale? Sobre todo si queremos tener una página web muy chula y no tenemos las habilidades para hacerlo. Ahora bien, si somos un poco hábiles con los ordenadores y somos un poquito hábiles con Internet, hay muchas plantillas que existen en Internet para poder hacer nuestra propia página web sencilla, por así decirlo. O podemos acudir a sitios como Habitísimo que ya nos pueden dar una página web hecha acorde a nuestras necesidades. Por ejemplo, en el sector de las reformas nosotros damos páginas web también a los profesionales que están en Habitísimo. Entonces, hay muchas maneras de hacerlo. La más sencilla, obviamente, es pagando a alguien que sepa hacerlo y que te lo haga, y luego hay otras muy disponibles y muy accesibles en Internet, que son plantillas bastante sencillas y que siguiendo los pasos te permiten hacer webs bastante interesantes. De momento no tenemos más preguntas, Carlos. Perfecto, pues sigo entonces. Otra de las herramientas que nos pueden servir para gestionar nuestra reputación online también en Google se llama Google My Business. Al final, como decía antes, cuando alguien necesita algo, lo primero que hace en un porcentaje muy alto de los casos es ir a Google a preguntarle, y Google My Business lo que nos permite es tener una ficha de nuestro negocio que se publicite en Google. Es como un escaparate, por decirlo así, y va a mostrar información muy relevante sobre nuestro negocio. Puede mostrar información de la ubicación, del número de teléfono, de nuestro horario de disponibilidad, un enlace a tu página web, fotos, de todo lo que tú quieras poner ahí, vas a poder poner un montón de contenido. Entonces es recomendable tenerlo, además lo puedes hacer de forma gratuita y lo puedes enriquecer con todo el contenido necesario. Ahora bien, es muy importante tenerlo actualizado y también ir gestionando pues, todas las opiniones que pueden llegar, todas las valoraciones que pueden llegar, porque al final eso también es parte, como decía antes, de tu reputación online y es lo que va a permitirte hacer crecer tu cartera de clientes, porque unas opiniones se retroalimentan con otras. Otro punto muy importante son las redes sociales. Esta herramienta tiene un gran potencial, sobre todo para los negocios pequeños, para los negocios locales o para los autónomos. ¿Por qué? Porque son muy fáciles de usar, todos las usamos en nuestro día a día, aunque no sea para nuestro negocio, sino más en un uso personal o en cuanto al ocio.
pero también para nuestro trabajo, para nuestro negocio pueden ser interesantes. Las redes sociales nos van a permitir dar a conocer nuestra marca, dar a conocer nuestros productos, los servicios que ofrecemos, pero sobre todo van a ofrecer cercanía. Nos van a permitir estar cerca de los potenciales clientes, cerca de aquellos usuarios que quieren acceder a nuestro negocio. Para mí seguramente las redes sociales es más una herramienta de atención al cliente que de captación, pero en muchas ocasiones también puede ser utilizada para la venta y con muy buenos resultados si la usamos correctamente. El siguiente punto es algo de lo que os hablaba hace un poquito, es Google Ads. Es una herramienta que pone a nuestra disposición Google también, como decía, es de pago y nos permite generar campañas para decidir cuándo queremos mostrar nuestro anuncio y a quién. Nosotros podemos poner una segmentación de a qué personas, cuando entren a Google, queremos mostrarles el anuncio de nuestro negocio o ante qué búsquedas podemos mostrar el anuncio de nuestro negocio. Por ejemplo, en el caso de Habitísimo, si hay un particular que está buscando un profesional de pintura en la Comunidad de Madrid y hace una búsqueda que sea pintor en Madrid, pues nosotros vamos a salir posicionados para esa búsqueda porque sabemos que para nosotros es interesante llevar ese tráfico a nuestra web y que pueda convertir en una petición de presupuesto para darle trabajo a nuestros profesionales. Esta parte de Google Ads es quizás un poquito más avanzada, seguro, que las redes sociales, porque al final te obliga a tener un conocimiento más extenso de Google y también estás pagando la herramienta, con lo cual es necesario saber un poquito cómo funciona para no pasarnos en determinadas cosas y tener claro hacia qué y hacia dónde debemos llevar nuestra inversión. Es una herramienta muy potente porque te da un montón de medición sobre qué funciona y qué no funciona, pero como digo, es un poquito más avanzada seguramente. El siguiente punto no es tanto una herramienta, sino es seguramente un recordatorio y es que tenemos que tener en cuenta siempre nuestra cartera de clientes. Nuestra cartera de clientes existentes, más concretamente. Tenemos que tener presente que hoy en día es mucho más barato mantener un cliente que ya tenemos que captar uno nuevo. Y es por eso que necesitamos centrar una buena parte de nuestros esfuerzos en fidelizar a esos clientes, hacer acciones que mejoren la calidad del servicio que les damos y también es muy, muy importante tenerles siempre en el centro y estar continuamente escuchando lo que nos quieren decir. Los clientes saben mucho de nuestro negocio y no nos tenemos que olvidar de que al final nuestro negocio es conseguir más y más clientes, entonces es fundamental que estemos siempre escuchándolos y tratando de mejorar el servicio en base a lo que ellos nos dicen. Y por último, todas estas herramientas están fenomenal, pero además de tener una ficha en Google, de aparecer en Google My Business o de tener redes sociales, un negocio local debería tener siempre perfiles en las principales plataformas del sector. En este caso, en el de las reformas, la principal plataforma es Habitísimo. Veíamos antes la importancia de las opiniones a la hora de cerrar trabajos, a la hora de mejorar nuestra reputación y plataformas como Habitísimo te permiten tener todas las opiniones que quieras de los trabajos que has realizado, de los propietarios con los que has llevado a cabo trabajos y que sean visibles también para potenciales clientes del futuro. No solo eso, sino que además permite que muchas de las cosas que hemos visto en las otras herramientas estén también a tu alcance. Al final, como decía, hacer posicionamiento en Google, bien sea orgánico o bien sea de pago, no es sencillo porque tienes que tener unos conocimientos mínimos, pero plataformas como Habitísimo ya están posicionadas dentro de los buscadores y el hecho de que un profesional se registre ahí y esté dado de alta ya le crea automáticamente una ficha dentro de la plataforma y esa ficha también se posiciona para las distintas búsquedas que se van realizando. Con lo cual, nos permite hacer un trabajo que cuando somos una empresa pequeña o cuando somos un autónomo nos llevaría mucho tiempo aprender a hacer y mucho tiempo a hacer bien. Hay empresas que ya lo podrían hacer por nosotros. Digamos que es como una agencia de marketing o como un asesor comercial, las dos cosas en uno. Hacía referencia antes a la importancia que le damos a crear una comunidad y en pos de crear esa comunidad nosotros creemos que es muy importante informar de cómo va la evolución de nuestro sector, de qué cosas estamos detectando nosotros y también de esta forma apoyarnos unos en otros para poder seguir avanzando.
En Habitísimo sacamos trimestralmente, un informe sobre el sector. Esta diapositiva es un poco un resumen del último informe, en el que sacamos datos sobre cómo son los profesionales que están con nosotros, cuál es la evolución de las solicitudes, etcétera, etcétera, cuál es el comportamiento en definitiva del sector dentro de la plataforma, que al final es la información que nosotros tenemos. En esta época que nos está tocando vivir con el coronavirus, la pandemia y la nueva normalidad, nosotros hemos visto que posteriormente al primer confinamiento, o al confinamiento que hemos tenido, aunque ahora puede ser que estemos cerca de otro, lo que hemos tenido es un repunte muy, muy grande de las peticiones de reformas, de las peticiones de obras desde el lado de los propietarios. El hecho de que hayamos pasado muchas más horas en nuestras casas, de que hayamos visto nuestras cocinas durante más tiempo, nuestro salón durante más tiempo, o de que hayamos tenido que adaptarnos a teletrabajar. Yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo esta conversación con vosotros desde mi casa, ha hecho que tengamos nuevas necesidades y que queramos adaptar nuestras viviendas a esas nuevas necesidades. Pues bien, eso se ha traducido al final en más trabajo para el sector, más gente que quiera reformar su casa, pero como decía, esa adaptación que ha sido muy rápida en el lado de los propietarios no ha sido tan rápida en el lado de los profesionales, con lo cual desde Habitísimo cada día seguimos buscando profesionales del sector que puedan inscribirse en la página y que puedan ayudarnos a reformar los hogares de la gente que entra en Habitísimo. Llega el turno de las preguntas, Carlos, y la primera que tenemos es de Rodrigo, que nos pregunta que qué ideas darías para lanzar una carpintería de aluminio. Vale, pues primera idea o primera decisión que hay que tomar una decisión de cómo nos constituimos, si somos un autónomo o si nos constituimos como empresa, si vamos a trabajar solos, si vamos a trabajar con algún compañero que nos ayude. Segundo, algo que por mi experiencia en Habitísimo creo que es muy importante, es que tenemos que decidir en qué zona vamos a querer trabajar. Y en base a esa zona establecer o hacer un pequeño estudio de cuántos trabajos puede haber en esa zona al cabo de un año, al cabo de un mes, al cabo de un periodo X, a los que nosotros seríamos capaces de acceder. Nosotros en Habitísimo guardamos todos los datos de cuántas peticiones hay al año de cada uno de los tipos de trabajo y podemos tener esa información accesible para cualquier profesional que nos lo pueda solicitar. Y vemos que hay zonas en las que obviamente pues, se solicita más carpintería metálica, otros más carpintería de madera, o más carpintería de aluminio, de PVC, o más pintores, o más aire acondicionado. Al final las condiciones geográficas también son importantes en este sentido y creo que es algo a tener en cuenta para decidirte por una tarea o por otra. Obviamente, si eres carpintero metálico, pues no te vas a ir a ser pintor porque no sabrás y ya viene un poco dado en qué categoría de trabajos te vas a localizar. Pero para montarlo, si nos referimos más a cómo gestionar inicialmente tu reputación online, creo, como decía, que las redes sociales son un muy buen primer paso para empezar a estar en contacto con tus potenciales clientes y para empezar a entender cómo trabaja tu entorno y ver también qué necesidades tienen los usuarios. Y el segundo sería, como recomendación, entrar en alguna plataforma como Habitísimo o alguna parecida, idealmente Habitísimo, para entender qué nos pueden ofrecer y cómo nos pueden ayudar. Al final, en Habitísimo existe la posibilidad de estar de forma gratuita, con lo cual cualquiera se puede registrar y ver qué necesidades le pueden cubrir o qué formación le pueden dar o en qué te podemos ayudar, ver también el volumen de trabajos que hay en la zona. Y si ya estamos en una fase un poco más de crecimiento o de necesidad de captación de nuevos clientes, porque por otros canales no lo hacemos, pues también hay herramientas dentro de Habitísimo que te pueden ayudar, perdón, o te puedes lanzar ya a las herramientas que he comentado antes, que necesitan seguramente un poquito más de tiempo y de conocimientos, pero que también son accesibles. Carlos, muchísimas gracias por tu intervención, muchísimas gracias por todas tus experiencias, por todas las respuestas que hemos recibido y que hemos ido contestando a lo largo de esta media hora, que es verdad que nos sabe a poco, pero tenemos que dar paso a la siguiente charla. Así que, ¿dónde podemos encontrarte en las redes sociales? Pues bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme. En redes sociales, si alguien me quiere contactar por LinkedIn para ampliar información o para hacer alguna consulta, ahí me podéis encontrar, Carlos Naveda Bazaco. Es bastante sencillo.
Y bueno, si tenéis alguna duda, lo que digo, me contactáis y trataré de responderos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Adiós. Adiós.